Esta noche en El Mensajero Solitario. Por usted, por Colombia, denuncia a los narcotraficantes. Se buscan Pablo Escobar Gaviria y Gonzalo Rodríguez Gacha. Si usted tiene información que conduzca a la captura de uno de estos delincuentes, obtendrá una recompensa de 100 millones de pesos. ¿Cuál fue la responsabilidad de Gonzalo Rodríguez Gacha en el exterminio de la Unión Patriótica? ¿Cuál es el origen de su afinidad con la cultura mexicana? ¿Cuáles fueron los enemigos que le repitieron durante sus dos últimas vidas? ¿Fue esta la única vida que compartió junto a Pablo Escobar? Son algunas de las preguntas que responderemos el día de hoy en esta entrevista exclusiva con el espíritu de uno de los más grandes capos del narcotráfico colombiano desde el más allá. Prepárate porque necesitarás 40 minutos para conocer una versión desconocida de la vida del mexicano, porque quizás todo lo que conociste de él en este presente también ocurrió hace más de 100 años. Como siempre, todas las informaciones inéditas reveladas durante este video deben ser tomadas como referenciales. Nosotros no tenemos la verdad absoluta acerca de ningún tema. Hoy es 16 de diciembre del 2018. Como medium tenemos a Carolinus y como entrevistador quien les habla, Omadón. Bienvenidos. Soy el espíritu de Gonzalo Rodríguez, el mismo. Mexicano, bienvenido al Mensajero Solitario. ¿Cómo te encuentras? Atendiendo su llamado, aquí estoy. Mi nombre es Omadón, me estás hablando a través de Carolinus, años después de tu partida, para hacerte una entrevista, ya que no has podido ser olvidado ni en Colombia ni en todos los países que han seguido tu leyenda. Lo imaginé, lo siento y lo presiento. Aún existe el narcotráfico en Colombia. De hecho, todavía hay tradición en el presente. Digamos que pareciera que todos ustedes murieron en vano. Pablo Escobar falleció en el año 93, diciembre del 93, tú en el 89. Y es como que todos dieron la vida por algo que realmente nunca pudieron corregir. ¿Qué opinas al respecto? Era una lucha que de todas maneras había que librar. El Estado estaba equivocado y había que redireccionarlo. Pero al final esto se convirtió en una carrera por la supervivencia, nada más. Quiero preguntarte para empezar, ¿cómo te considerabas tú? ¿Tenías alguna etiqueta política como de ultraderecha? ¿Porque tu amigo Pablo Escobar se autodenominaba de izquierda? ¿O qué? Él siempre fue... Él se creía el Salvador de Colombia. Él quería ser el Salvador de Colombia. Tenía esa sensibilidad social, yo también la tenía, pero yo no era tan romántico como él era muy romántico. Yo no tanto. A mí me gustaba más... Yo era más rancio. No era como él era más de ciudad, yo no. Yo prefería el monte. No sé, él quería construir casas, quería regalarle casas a la gente. Yo prefería ayudar a las personas de mi pueblo, a mis trabajadores, las personas que me servían. Éramos dos estilos diferentes. Lo que pasa es que sí es cierto que él era de izquierda, pero era tan bandido que... Era más bandido que político, por decirlo de alguna forma. Y bueno, él tenía esa vocación. Cuando tú tienes dos vocaciones que entran en conflicto, la del bandidaje junto con el de la política, entonces ahí tienes un problema. Ese fue el peor error que puso Pablo, haberse metido en la política. O eres una cosa o eres otra cosa, pero no puedes hacer las dos cosas al tiempo. ¿Cómo era tu relación con Pablo Escobar en esa vida? Excelente, era como mi hermano. Para mí lo estimaba mucho. ¿Qué afinidad tenías con él? Espiritual. Vibración espiritual al más fin. Se dice en el presente que tú eras más importante para la DEA que Pablo Escobar. Después de muerto, ¿eras así o no? La DEA, en esos momentos los intereses de la DEA eran
Bueno, es que depende de cómo lo quieras meter, en qué parte, en qué momento histórico. Sí, porque en un momento de la historia era más importante yo, pero por la plata que le dábamos, por el dinero que le dábamos, pero ya después me volví importante, pero porque éramos fugitivos, es decir, ¿en qué momento quieres encuadrarme ahí con la DEA? Porque a la hora del té la DEA no hizo nada. Solo nos sirvió para que nosotros los corrompiéramos. Pero ellos eran la pantalla, realmente mis enemigos. Los que acabaron conmigo no fue la DEA. La DEA no acabó conmigo al final. No lo hizo. No. Muchos dicen que la DEA, que el FBI, que la CIA. Pero realmente no fue así. Hablemos un poco de la extradición, Gonzalo. ¿Tú piensas, ahora que estás desencarnado, que es justo un castigo tan severo, tan abierto a grabar tantos engramas durante ese encierro tan pequeño, tan claustrofóbico en una cárcel americana para los delitos que ustedes estaban cometiendo como comerciantes? Ahora que lo piensas bien, el rol, te voy a contestar desde el punto de vista del rol. No como espíritu, como espíritu nunca podría darte la respuesta que te voy a dar. Pero como rol, como la etiqueta de gacha, te puedo decir que mantengo la misma posición que mantenía en aquel entonces. No puedes darle tu hijo al vecino para que te lo corrija, tienes que corregirlo tú mismo. Es obligación del Estado fortalecer su justicia, porque si el mismo Estado continúa facilitando las cosas o haciéndose el perezoso, entregando a sus hijos a otro Estado para que los castigue más severamente, entonces el sentido de justicia del propio Estado se apereza. Se apereza y se va aperezando y se va aperezando, y entonces la justicia nunca va a llegar en buen término en tu propio país. Entonces es obligación del mismo Estado fortalecer la justicia a nivel interno. ¿Por qué no lo hacen? Esa es mi pregunta. Como espíritu no puedo cuestionar ninguno de los castigos que reciben las personas encarnadas debido a sus actos hostiles y a sus actos maquiavélicos. No puedo cuestionar esos castigos o esos karmas o esos momentos de dolor, no puedo cuestionarlos. ¿El narcotráfico genera karma? Cualquier acto que traiga como consecuencia el sufrimiento a otra persona, siendo tú consciente de lo que vas a hacer, genera karma. ¿Quiénes se alimentan de este derramamiento de sangre en Colombia, Gonzalo? Quiero que tengas la oportunidad de contarnos lo que sabes. Se alimentan las personas que por el fruto de ese derramamiento de sangre se llenan los bolsillos de mucho dinero. Y eso sigue ocurriendo ahora. Con la información que tengo, que leyéndole la mente al medium, te puedo decir que todavía existen esas personas que se alimentan y se llenan los dineros de bolsillos a costa de la sangre de muchas personas. A mí realmente, estando vivo, no es que me haya gustado matar, ni que me haya gustado torturar, pero es la naturaleza del negocio, el narcotráfico, que te convierte o te direcciona a cometer estos actos brutales. Que hay que hacerlos para que no te roben, ¿no? Por ejemplo. Básicamente para que no te roben. Porque es que no solamente es el narcotráfico, yo también estuve en el negocio de las esmeraldas. Y te voy a confesar que hasta me gustaba más las esmeraldas que el narcotráfico. Sí, lo que pasa es que el narcotráfico da mucho más dinero. Pero también me gustaba el negocio de las esmeraldas, y es tan terrible y tan oscuro como el del narcotráfico, y también hay derramamiento de sangre, y también hay control de territorios, y también tienes que pregarte para entrar en conflicto con otros grupos armados, ya sean de derecha o de izquierda, porque es que el dinero no tiene ideología. ¿Cuál era tu relación con el exterminio de la Unión Patriótica? Pues en esta lucha se asesinaron cerca de 5.000 miembros en aparente complicidad con el Estado colombiano. ¿Qué tenías que ver tú en eso? Todo eso es que yo consideraba una plaga para mí, que eran esos militantes de izquierda, a todos los exterminé. Pero lo que pasa es que yo tenía un grupo
un grupo armado que se encargaba de eso y que tenía autonomía completa militar de eso, que era Fidel Castaño y los hombres de Fidel. Lo que pasa es que a mí realmente lo que me llegó a tenerle la mala a las FARC fue que me robaron un cargamento de cocaína. Ellos me robaron un cargamento y no me lo quisieron devolver. Y lo traté de transar con ellos a las buenas. Y no fue así, me engañaron. Entonces entré en guerra con ellos. Pero yo no podía dedicarme a la guerra de ellos completamente. Entonces fue cuando entra Fidel Castaño. Pero Fidel tenía un tema personal con las FARC. Tenía un tema personal porque los FARC le habían asesinado a su padre. A pesar de que Fidel era de izquierda. Y por eso era tan amigo de Pablo. Porque Fidel y Pablo eran un y mugre. Y les unía mucho la ideología de izquierda. Era muy de izquierda. Pero cuando las FARC le matan a su papá, entonces Fidel entra en una contradicción tremenda y entonces empieza a girar a la derecha y cría a su hermano en ideas de derecha y todo esto. Entonces cuando eso sucede, empiezan ellos como yo tenían autonomía militar, yo los financiaba, entonces ellos empiezan a direccionar ese grupo militar o a usarlo como a ellos les parecía. Entonces empiezan a matar a todos los líderes de izquierda que tenían que ver con las FARC, porque las FARC tenían un grupo político llamado la UP. Entonces bajo esa ideología o esa estrategia que ellos armaron, los de las FARC, llamada la combinación de todas formas de lucha, que consistía básicamente en seguir con la lucha por el poder por la vía armada y combinarla con la vía política. Entonces con el grupo armado, la vía armada usaban su aparato militar y por la vía política utilizaban su grupo y su partido político, que era la UP. Entonces empieza Fidel con su gente, con sus contactos en el ejército y todas estas cosas, a exterminar gente de izquierda junto con el DAS. Yo aquí, a mí lo único que me interesaba era mi cocaína. Pero Fidel le metió ideología a la cosa, porque le di autonomía. A mí solamente me interesaba mi cocaína, las finanzas, y por eso fue que le di ese manejo a Fidel y lo financié. Yo los financié a ellos. Yo lo que quería era que la FARC no me robara más. Que no se metieran con mi gente ni con mi aparato narcotráfico o comerciante, como tú lo llamas, como quieras llamarlo. Que ese aparato no me lo tocara la guerrilla. Y por eso los financié. Pero ellos sí tenían un poco más de ideología. Yo no tanto, yo no. Lo mío era puramente económico. Tenía otros flancos, yo tenía negocios legales, tenía el negocio de las esmeraldas, tenía el negocio del narcotráfico, yo tenía negocios en todas partes, tenía negocios con políticos. Entonces tenía muchos brazos y muchos tentáculos como para yo oponerme con el tema ideológico, ponerme a perder el tiempo con esas cosas. Bueno, ahora las FARC ha tomado completamente tu lugar, tiene el brazo político, tiene el brazo armado, tiene suficiente dinero como el que tenías tú para hacer todo lo que hacías y es un problema difícil de exterminar. Bueno, si me dices que el narcotráfico todavía existe, entonces... Para ti, ¿cuál es la receta para acabar con el narcotráfico, Gonzalo? No, legalizarlo, no acabarlo, regularlo. Lo que hay es que regularlo. Mientras esté sin regular, no necesariamente legalizarlo, pero sí regularlo. Entonces, si no se regula, si el Estado no interviene, si mientras esté todo el tiempo en la oscuridad de la ilegalidad, pues va a ser un negocio exclusivamente de los bandos, de los grupos criminales, y así se va a quedar en perpetuidad. Entonces, mientras haya demanda, va a existir, sea legal o no. Vamos a abrir los ojos del medium. Debajo de la foto de Pablo Escobar está la de el exministro Rodrigo Lara Bonilla. ¿Quién dio la orden de matarlo? ¿Pablo o la diste tú? Ah, Pablo, eso fueron cosas de Pablo. Fue un error de Pablo, exclusivamente. Se lo dijimos, no entres a política. Se lo dijimos todos. Estábamos todos ahí cuando se lo dijimos, no entres a política. Eso no, pero él nos convenció. En su momento nos convenció porque él decía, no, es que desde la política de la extradición se puede caer, yo puedo hacer el debate en el Congreso, abolir la extradición. Pero él no era así, nosotros podíamos comprar los congresistas. Claro. Como hacía el cartel de Cali. Teníamos que haber hecho como hacía el cartel de Cali, comprar los políticos. Comprarlos. No era necesario dar la cara ya.
No, Pablo a Pablo se le fueron las luces, lo invadió la ceguera. Pablo nos llevó al abismo a él y a su familia y a todos nosotros. Ese fue el peor error del cartel de Medellín. Él, como cabeza del cartel de Medellín, fue haber ordenado esa muerte. Y no me estoy exonerando porque yo también lo financié. Yo estuve de acuerdo, todos estuvimos de acuerdo, todo el cartel. Pero esos fueron inventos de Pablo. Es decir, esa muerte fue buscada. Esa muerte fue totalmente buscada. Si él no hubiera entrado a política, eso no hubiera pasado. Entrar a política se iba a encontrar con unos animales políticos más fuertes que el narcotráfico o que los narcotraficantes. Lo iban a crucificar y ahí lo crucificaron. El mismo ministro lo expuso y lo humilló. Hace poco leí la frase: la política fue la que corrompió el narcotráfico, y no al revés. Pues, si lo quieres mirar desde un punto de vista aberrante, puedes tener Pasamos razón. a la siguiente foto. Luis Carlos Galán. ¿Qué velas tienes en ese entierro? Todos estuvimos de acuerdo, yo también intenté ejecutarlo, pero se cayó la operación. Pero bueno, al final se hizo en la zona de mi influencia con gente de Pablo también. La orden final la dio Pablo, exclusivamente, pero él recibía órdenes de arriba también. ¿De dónde viene la orden de matar a Galán? Él se entendía con políticos, con Santofimio, y Santofimio se entendía con sus jefes políticos, y él se entendía también con gente de la DEA. Él tenía muchos contactos en la DEA. Pablo, aunque tú no lo creas, tenía contactos en la DEA. Porque él tenía negocios en Estados Unidos antes de que se metiera en este lío de la política. Él tenía oficinas en Estados Unidos, él tenía negocios en Estados Unidos, tenía propiedades en Estados Unidos y tenía negocios de real estate en Estados Unidos, finca raíz. Y por Dios, todo el mundo sabía quién era Pablo y cómo hacía para entrar y salir de Estados Unidos a cada momento. Tenía la DEA al lado de él, o a la CIA o al FBI, yo no que sé. No me extrañaría que hasta fuera un informante. En la entrevista que le hicimos a Pablo Escobar dijo que tú fuiste el que estaba interesado en matar a Galán. ¿Qué tan cierto es eso? Bueno, es que Galán nos iba a extraditar a todos y todos estuvimos de acuerdo, pero la orden fue definitivamente de él. Lo que pasa es que me quieren verme a mí como el sanguinario, cuando realmente la cabeza de todo el cartel era él. Él era el calculador, él era el que planeaba, el de las ideas. En el cartel de Medellín se hacía lo que Pablo decía. Lo que Pablo dijera, se hacía. Él me consultaba a mí, bueno, no me consultaba, ni siquiera me ordenaba, él me informaba. Mira, Gonzalo, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Y yo le copiaba a Pablo, yo le decía, bueno, Pablo. Pero es que yo al principio le dije, no te metas en política, eso va a ser un error. Pero igual lo hizo, es que Pablo hacía lo que quería. ¿Qué hubiera pasado si él no se hubiera metido en la política? ¿Hubiera Nunca- vivido más años o qué? ¿O hubiera muerto antes? Bueno, Pablo era un bandido, de esos que viven de la guerra. Él era un guerrero. Él hubiera entrado en conflicto eventualmente con el cartel de Cali. Hubiéramos entrado en conflicto con Cali. Porque el conflicto con Cali fue un tema de egos. Un tema de puros egos. El conflicto empieza por una cosa que no tiene nada que ver ni con el negocio de nosotros, ni con la cocaína, ni con los políticos, ni siquiera por el poder, ni por territorio, por nada de eso. Por puros egos. Porque un trabajador de Pablo estuvo preso con un trabajador de Cali, un trabajador de los Rodríguez, de Pacho Herrera, perdón, en Cali. Estuvieron presos allá en Estados Unidos. Y el trabajador de Pablo tenía que pagar un tiempo más en Estados Unidos que el trabajador de Cali. Y entonces el trabajador de Pablo se hizo amigo del otro trabajador, y cuando iba a salir en libertad le pidió que por favor le cuidara para la mujer, a ver si necesitaba algo. Y el trabajador de Cali sale de la cárcel y va donde la mujer del trabajador de Pablo, y lo que hace es que se acuesta con ella. Se acuesta con ella. Y entonces cuando sale el trabajador de Pablo, que llega donde Pablo y le pone las quejas a Pablo y le dice lo que pasa, como una niña, como un niñito llorando, y ahí le pone las quejas a Pablo y le dice lo que pasa. Entonces Pablo le dice, bueno, si tú quieres matar a este señor,
Eso hay que hablar con los Rodríguez Orejuela, que son los jefes. Entonces Pablo llama a uno de los hermanos Rodríguez Orejuela y le dice: vea, hermano, necesito que me entregue a su trabajador, al trabajador de usted, porque ese se comió a la mujer de mi trabajador después de todo lo que pasó. Porque eso no se hace dentro de la mafia. Hay unos códigos. Eso no se hace, Pablo. Eso es humillante. Entonces Gilberto Rodríguez le dice a Pablo: Pablo, yo no te puedo entregar a ese trabajador porque ese no trabaja para mí, trabaja para Pacho Herrera. Entonces déjeme y le pregunto a Pacho Herrera, a ver si le entrega a su trabajador para que lo mate, para que el trabajador suyo lo mate. Entonces yo le comunico a Pacho Herrera: vea, Pacho, vea, pasó esta situación. Le dice Gilberto, y Pacho se niega. No, yo porque voy a entregar a mi mano derecha. Entonces Pacho se niega y Gilberto le dice: vea, Pablo, le manda a decir Pacho que él no va a entregar a su trabajador. Pero Pablo no sabía que Pacho Herrera era de las cabezas de Cali. Todo el mundo pensaba, incluyendo Pablo, que el jefe del cartel de Cali era nada más el señor Gilberto, como le decían. Pero eso no era así, no era solamente Gilberto. Pacho era de las cabezas. La cúpula del cartel de Cali era muy compartida, el poder lo tenían muy compartido, muy bien organizados estaban. Y Pablo pensaba que Pacho Herrera era un trabajador más. Entonces se resintió con Gilberto porque le dijo: usted, ¿por qué no va a entregar entonces entrégueme a Pacho, pues? Entrégueme a Pacho. ¿Y cómo le voy a entregar a Pacho si Pacho es de los jefes del cartel? Entonces ahí empieza el problema. Entonces Pablo se vuelve eufórico porque cómo no me van a entregar, cómo no sé qué. Entonces empiezan los egos. No, decir que sí, que se entrega al trabajador. O sea, por unos trabajadores empieza la guerra. Entonces Pacho era un hombre muy apasionado y era un homosexual apasionado. Entonces Pacho, en ese apasionamiento, coge una rabia porque Pablo lo irrespeta con gritos por el teléfono. Entonces Pacho, como es tan apasionado y tan obsesivo, le pone una bomba a Pablo, a la familia de Pablo, en el edificio Mónaco. Casi mata a la familia de Pablo, a la mujer, a su descendencia, a su familia. Casi los mata. Se salvaron de milagro. Entonces la primera bomba la puso el cartel de Medellín, pero no fue Gilberto, fue Pacho Herrera. Y empieza la guerra. Ahí empieza la guerra que termina, entre otras cosas, con mi muerte. Porque si no hubiesen, esa guerra no hubiera empezado entre ellos. Por eso que te estoy contando, pues yo no hubiera muerto, no me hubieran ejecutado en la carretera de Toluca. En otras palabras, otra vez las mujeres cambiando el rumbo de la historia. Pues sí, y en segundo término la guerra también empieza. Esa fue la razón principal, sí, por mujeres. Pero también hubo otra razón, que hubo un poquito más, pues no la principal, pero sí un poco, que también el conflicto lo vuelve un poco más complicado y complejo. Es que Virginia Vallejo era amante de Pablo y también se fue a la cama con Gilberto. Ya cuando eso pasó, pues la guerra, ya la tensión estaba mala entre las relaciones entre los dos carteles. Pero a eso súmale eso. Entonces te imaginarás, ahí no había manera de reconciliación. Y eso que el cartel de Cali, Gilberto, muchas veces trató de hacer la paz con Pablo, pero Pablo nunca quiso. Como te digo, egos. Y más egos. Y mujeres. Y hablando de mujeres, Coveñas fue la región donde te dieron de baja en Colombia, donde te mataron. ¿Es cierto que tú te fuiste detrás de una reina de belleza que tenías allá y que incluso el mismo Pablo Escobar te advirtió que no te fueras para allá? Sí, Pablo sí me advirtió que no me fuera para allá, pero no fue por una mujer, fue por mi hijo. Yo quería reunirme con mi hijo, entonces Pablo me dijo: no te vayas allá porque estás en campo abierto. Pablo era un buen estratega militar. Entonces él sabía que había peligro de estar en esa zona geográfica y yo no presté atención, yo quería ver a mi hijo. Porque estábamos en una guerra, estábamos escondidos todo el tiempo, uno se desespera como hombre, yo soy un ser humano. Yo quería mucho a mi hijo. ¿Cuáles son los karmas que vas a padecer en tu próxima encarnación? O no sé si has tenido alguna recientemente.
No, el dolor causado a todas las personas que les hice daño. Todo ese dolor, todo ese karma, esos actos hostiles, voy a tener que pagarlos. Inevitablemente. Tener que aprender de esos actos. ¿Y por qué te has resistido a encarnar en estos 20 años? Porque me da miedo enfrentar esos ¿De verdad? actos. Sí. Cuéntanos algo acerca de tu vida como Gonzalo Rodríguez Gacha, algo que la gente no sepa. Oh, que estuve perdidamente enamorado cuando tenía 13 años de una muchacha que nunca me prestó atención. E incluso cuando ya tuve poder, nunca me prestó atención. ¿En serio? Me morí con eso y fallecí con esa frustración. ¿Cómo se llamaba ella? Se llamaba Ana. Y no pude nunca estar con ella. Y teniendo poder, incluso la busqué y intenté conquistarla y no, me dijo que estaba muy enamorada de su esposo. Y su esposo era un señor que no tenía nada, era pobre incluso. Ni siquiera fue tan honesto lo que hizo ella, que ni siquiera fui capaz de mandar a matar al esposo de ella para quedarme con ella. No fui capaz. ¿Qué afinidad tenías con Ana? Un alma gemela. Cuéntanos algo acerca de la guerra que libraste con Pablo Escobar que la gente no sepa. Bueno, lo de la deuda externa, que todo el mundo lo niega. Que lo niegan los que han sobrevivido. La verdad es que sí, yo quería pagar la deuda externa. La deuda externa no era cosa de Pablo, era mía. Y el enviado de López Michelsen se puso así, con los ojos así, claro que sí. Pero al final no se pudo. En tu vida llegaste a tener hasta 5 frentes de guerras casadas al mismo tiempo. Tenías guerras con esmeralderos, con la DEA, con el cartel de Cali, con la guerrilla y con el gobierno. ¿Tú eras consciente que esto te iba a llevar a la tumba, Sí. tener tantas guerras Sí. casadas? Sí, en todo el tiempo sabíamos que eso podía pasar en cualquier momento. Correcto, así es. Así es. Gonzalo, ¿de dónde viene tu cercanía con la cultura mexicana? Porque tenías una fijación por todo lo mexicano. Las fincas tuyas se llamaban Cuernavaca, Chihuahua. ¿De dónde viene tu cercanía y tu mismo apodo del mexicano? Por la música, sí, la música, era más que todo la música, me encantaba en ese rol. Me fascinaban las rancheras. Siempre tuve una fascinación increíble por la música, por su cultura, pero más que nada por la música. La música me encantaba, me encantaba. ¿De casualidad por alguna afinidad en una vida pasada? Bueno, existe de eso, pero realmente a mí lo que me gustaba en ese rol era la música. Me mataba la música, me chiflaba la música. ¿En serio? Sí, la música definitivamente, las rancheras era extraño de ese rol, de las cosas que sí puedo decir que disfruté bastante, más que las mujeres y más que el dinero, la música. La música. Cantaba. Las rancheras. Fácil. Sí, sin duda alguna. Sin duda alguna. Y sentarme en el trono de reyes. No, eso me encantaba. Me gustaba mucho. Me gustaba las fiestas con rancheras. Abre los ojos del medio, te estoy mostrando esta foto. A ti también te gustaba vestirte de charro, amabas la cultura mexicana y falleciste emboscado igual que Emiliano Zapata. ¿Qué relación tienes con él? Somos casi lo mismo. ¿Casi? Sí. ¿Casi o lo mismo? ¿Qué has encontrado que me relacione con él? Bueno, encontramos muchas coincidencias que te acercan a Pancho Villa y a Pablo Escobar, junto a Emiliano Zapata, que casualmente las coincidencias entre Pancho Villa y Pablo Escobar, mexicano, charro, bandido, odiaba a los gringos, todas esas lo acercaban a él, a Pancho Villa.
Y en el caso tuyo con Emiliano Zapata son casi las mismas. Qué curioso. Sí, sí, el alma fin, Pablo mío, sí. Ujú. Sí. La verdad es que ambos fuimos estrategas militares. Y es cierto, sí. ¿Por qué quieres sacar mi vida anterior? Porque nosotros nos dedicamos a eso, a mostrar el mundo espiritual tal como lo hemos descubierto para la gente. Y la única forma de demostrar algo que no tiene método científico para demostrarse es a través de las coincidencias que existen desde los personajes del pasado y del presente. Esas coincidencias que comparten, por ejemplo, Abraham Lincoln y John F. Kennedy, Chespirito con Napoleón Bonaparte, Pancho Villa con Pablo Escobar y Emiliano Zapata con Gonzalo Rodríguez Gacha, por ejemplo. Bueno, sí, estuve allí. Estuve allí, pero quería que me identificaras más con México por la música, no por un rol anterior. Los dos son mexicanos, Música es... prácticamente. Sí, sí, es cierto. Pero definitivamente la música, la ranchera, es lo que me mueve el alma. En este caso, un poco de lo más cercano a lo bueno, si es que tú puedes rescatar algo bueno de mi lúgubre personaje anterior. Vamos a abrir los ojos del medium, ubicamos la foto de Víctor Carranza, el esmeraldero colombiano. Sí. ¿Qué relación tenías con él en esa vida? Como Gonzalo Rodríguez Gacha. No, él fue mi enemigo porque Ajá. tuvo una guerra con otro esmeraldero que fue y le puso se quejó con él y entonces me hizo la guerra para sacarme del camino. Pero yo terminé matando al que se quejó con él. Lo terminé matando. Y quedamos de enemigos y que somos un antagonismo tremendo. Y entonces ahí empezó la guerra con él. Pero al final ni él me mató a mí ni yo lo maté a él. Bueno, él sí me mató a mí porque él se hizo amigo de los de Cali. Sí. Víctor Carranza era amigo de todo el mundo. Él era amigo de todo el mundo. Pero, bueno, no, directamente no me mató, pero sé que se alegró con mi muerte, definitivamente. Viejo ese. Sí, un hombre muy poderoso, de bajo perfil en Colombia. Falleció en el año 2013, muchísimo más que tú. Odiaba a los narcotraficantes, no quería que se mezclara el narcotráfico con su negocio de las esmeraldas, que a la luz del gobierno era legal. Y ustedes no lo eran tanto. Es verdad, porque es que yo también era esmeraldero, no me quería en el negocio, pero bueno, era muy puritano, un viejo con sus ideas sectarias. Él no quería que yo estuviera por ser narcotraficante. Pero aunque yo con él no tuve el problema directamente, fue con un amigo de él, que me hizo la guerra a mí, porque yo trabajé para el amigo de él al principio, porque yo era muy pobre. Y empecé a trabajar para él, y después yo me volví más poderoso que él, que el amigo, que fue mi jefe, y después ahí fue cuando hubo problemas, cuando me vio con poder. Entonces se fue a quejar con Víctor. Gonzalo, abrimos los ojos del medium y ubicamos la foto de Venustiano Carranza. También Carranza. Fue el que planeó la ofensiva contra Emiliano Zapata y Pancho Villa. Carranza entró victorioso en la Ciudad de México, sin embargo, pronto surgieron diferencias entre los distintos jefes revolucionarios de la época. Entonces, para intentar palearlos, se convocó la Convención de Aguascalientes en el año 1914, en la que se abrieron brechas irreconciliables, haciéndose insalvable la división de los dos bandos, los cuales ustedes eran un bando entre Pancho Villa, Emiliano Zapata y Venustiano Carranza. Ustedes se negaron a disolver sus ejércitos y a reconocer la autoridad de Carranza y la tendencia moderada y legalista que encarnaba al mismo Carranza y que contaba con el apoyo de Álvaro Obregón. De casualidad, Venustiano Carranza era
Víctor Carranza, el esmeraldero colombiano. Bueno, la verdad es que sí, sí. Es el mismo antagónica. Pero lo que pasa es que a veces sucede que la misma vibración del alma tienden en confundir la percepción de los titanes. Uh-huh. Entonces podemos confundir las identidades, porque nosotros los titanes nos percibimos, no nos vemos, sino que nos percibimos. Pero en este caso sí es el mismo. El mismo enemigo que te mandó a matar en la vida pasada, intelectualmente hablando, fue el mismo que también conspiró en la vida de Gonzalo Rodríguez Gacha para unirse con otros y acabar contigo. Es correcto, las etiquetas en este caso están muy marcadas. Y es curioso porque en el caso de Víctor Carranza tienen el mismo apellido. Uno se llama Venustiano, el otro se llama Víctor Carranza, pero los dos son Carranza. Y los dos eran acérrimos enemigos, uno de Emiliano Zapata y el otro de Gonzalo Rodríguez Gacha. Qué curioso. Sí, confirmo que es cierto, ya que te lo reconozco porque te doy el mérito de haberme relacionado con Emiliano. Ya para ir terminando, Gonzalo, de tu muerte existen dos versiones, una que fuiste emboscado y asesinado y otra que tú mismo te quitaste la vida. ¿Cuál fue la real? Yo me iba a quitar la vida cuando me zamparon esos proyectiles. Ningún reino es eterno, pero hay que vivirlo y aprovecharlo mientras lo podamos vivir, fue lo que le dijiste a un empleado. ¿Lo viviste al máximo? Sí, sí, sí. Sobre todo la música la viví al máximo. Sí. ¿Hiciste algún pacto con la DEA en vida? No. Como Emiliano Zapata, ¿qué mensaje quieres dejarle al pueblo de México que te admira como uno de sus ídolos más representativos ante un México que te extraña como a nadie, junto a Pancho Villa? No pierdan su identidad ni su cultura y conserven la música, no dejen que esa música se contamine, manténganla igualita como la conocí yo. Que es muy hermosa, ¿Y qué mensaje final te gustaría dejarle a Colombia? A las que les hice daño, quiero manifestar que perdonen, que ojalá algún día me puedan perdonar. Pues la naturaleza del negocio le hace a uno ser violento. Es la naturaleza del negocio. Pero eso no justifica que haya cometido todos esos actos hostiles. Y de verdad quiero que ojalá el perdón llegue a mí por parte de ellos algún día. ¿Qué planes tienes para tu próxima encarnación? No tengo planes. Estoy en un estado de terribles miedos. ¿Volverás a Colombia? ¿O a México? Lo que menos quiero es regresar a un país tercermundista con todos estos karmas pendientes. Pero quizás te toque. África, no sé. Un lugar de esos. Ese es el miedo. ¿Eras un demonio encarnado por casualidad? No, pero lo que sí sé es que no puedo salir del planeta Tierra. ¿Aún estás en la rueda del Sansara? Estoy atrapado. Sí, exacto. Está aquí en la Tierra. No digo que la Tierra sea un lugar malo, pero no tenemos la facultad de irnos del planeta Tierra, mientras que los espíritus que desencarnan, que no tienen estos karmas, pueden, lo que llaman los titanes el vuelo de las almas, pueden ir a cualquier lugar del universo sin problema. Nosotros tenemos restricciones para salir de este entorno del planeta Tierra. ¿Qué es lo que no los deja salir? ¿El karma? No, pues es la imposibilidad de ir más allá. No es que haya una reja ni haya una presión, no, simplemente hay una imposibilidad. Por ejemplo, conceptualizo Bellatrix o contextualizo Terraforma y no puedo ir allá. No puedo. Me quedo acá. Me quedo en esta área del universo, sistema solar. Estamos aquí.
¿Crees que esta entrevista te servirá para poder decidir mejor o aliviar tu próxima encarnación? Por lo menos manifiesto mi arrepentimiento, mi petición de perdón. El universo te escuchará y muchos de nuestros miles de seguidores alrededor del mundo Espero. que te extrañan, como el caudillo Emiliano Zapata, que luchó por la libertad de México. Espero que sí sea. Gracias por estar aquí, mi querido Emiliano, mi querido Gonzalo, aquí en El Mensajero Solitario. Y por favor, nunca dejes de ser mexicano. Hasta siempre. Hasta siempre, adiós. Adiós.